Ok, hermanos, muy buenas noches. Espero que me escuchen bien. Hemos llegado a la penúltima clase de este curso, que espero que sea de mucha bendición esta noche poder ver el libro de Deuteronomio y el contenido, todo lo que conlleva este hermoso libro. Así que, hermanos, brevemente permítanme encomendarme al Señor. Vamos a hacer una oración para que pueda bendecir esta clase. Amado Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder tener tu palabra, poder estudiarla, poder aprender más de tu carácter. Ayúdanos, Señor, a poder ver los puntos principales de este hermoso libro que dejaste registrado en el Antiguo Testamento y también ayúdanos a comprender la relevancia de este libro para nosotros hoy. Pido que bendigas a cada uno de los alumnos que estén mirando esta clase y que puedas prosperar, Señor, la palabra en sus corazones, llevándonos cada vez más a la obediencia a Cristo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ahí ustedes estarán viendo mi pantalla y vamos a estar hablando acerca del libro de Deuteronomio. Espero que lo puedan ver bien. Y vamos a iniciar primero explicando qué quiere decir Deuteronomio, ¿no? Básicamente deriva de estos dos términos, deutero, que quiere decir segundo, y nomo, que significa ley. Podríamos decir segunda ley, ¿no? Segunda ley. Ahora, ¿por qué una segunda ley? Bueno, porque aunque no es otra ley, es la misma, ahora se está repitiendo por segunda vez a un segundo grupo de gente. Y aquí es donde nosotros tenemos la conexión de la cual veníamos hablando en el libro de Números. Se trata de dos generaciones. La primera generación, la que vivió, la que experimentó en carne propia eh, todos los milagros y las señales que Dios hizo, que también vimos en el libro de Números que van a estar vagando aproximadamente 40 años en el desierto. Esa es la primera generación. Y la segunda generación son aquellos que por la mano de Josué van a conquistar, van a entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Entonces, Moisés, antes de partir, antes de despedirse del pueblo de Israel, como vamos a leer ahí en capítulo 32 de Deuteronomio, vemos que él ya está de una edad avanzada. Él mismo dice ya, soy de 120 años, yo ya no puedo entrar ni salir con el pueblo por su edad avanzada. Entonces, él, antes de despedirse, va a dejar sus últimas palabras para el pueblo que está dirigiéndose a la segunda generación, probablemente a los hijos de los que habían salido de la tierra de Egipto, ¿no es cierto? La tierra de Egipto, por medio de la mano de Moisés, cosa que hemos visto también en el libro del Éxodo. Por eso decíamos de la relevancia que tiene el libro del Éxodo y en la conexión con los demás libros del Pentateuco. Ahora, esta forma o esta intención de Moisés de repetir nuevamente la ley que entregó al pueblo de Israel ahí en el Éxodo 19, en el capítulo 20 hasta el 24, encontramos que no es la primera vez que vemos en la Biblia de esta manera, sino que también habíamos visto con Adán que Dios les da el mandato de multiplicarse, de gobernar sobre la tierra, expandirse sobre la tierra, ¿no? Así como lo hizo con Adán, también lo va a hacer con Noé.
en el Génesis 9:1, después del diluvio, después de haber experimentado el tiempo en el arca de Noé, cuando salen ya del arca para tener que eh, poblar otra vez la tierra, se lee básicamente en Génesis 9:1 la misma frase, el mismo mandato que Dios le da a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos y llenad toda la tierra. Eso es lo que hace también Noé, ¿no es cierto? A través de la descendencia de Noé, encontramos que Dios va a seguir con su plan con el que él ha iniciado. Entonces aquí en Deuteronomio vemos básicamente la misma idea. Vamos a tener una repetición otra vez de todo lo que significa que el pueblo haya entrado en un pacto con Dios, por así decirlo, en un contrato con Dios, ¿no es cierto? Así que el libro de Deuteronomio básicamente nos va a repetir nuevamente la ley, pero esta vez para que sea oída por la segunda generación, ya no es la misma gente. Así que, bueno, ahora sí, el inicio de Deuteronomio, bueno, ya no es la continuación de Números, porque aquí ya estamos hablando de un diferente año. Ya no estamos en el mismo lugar, ya no estamos en el mismo año, sino que estamos 40 años después del año 1446, sino que, ¿no? que fue la salida del pueblo de Israel. Ya estamos aquí 40 años después. Este primer año fue todo lo que hemos visto hasta el momento, que es el Éxodo. Hemos visto también la entrega de la ley, en el libro de Levítico, hemos visto números y todo también, el conteo y poder preparar a los soldados. Todo eso ya lo hemos visto en el libro de números. Pero ahora en Deuteronomio vamos a estar hablando 40 años después de que el pueblo va a vagar en el desierto y viviendo, obviamente, las diferentes batallas que en el desierto se encontraron. Entonces, Deuteronomio viene ya después de 40 años en el desierto. ¿Quiénes son? Ahí está la segunda generación de israelitas, el mismo texto lo dice. También donde están, ahora están al otro lado del Jordán. Recuerden que en el libro de Números habíamos visto que no estaban para este lado de occidente, de oriente, sino que estaban para el lado de occidente, del otro lado del río Jordán, propiamente en todo lo que ha sido el desierto. ¿Cuándo se lleva a cabo? Bueno, después de 40 años en el desierto, según el versículo 3 de el capítulo 1. Aquí tenemos el mapa. Recuerden que ellos estaban ahí en Edom, en todo el reino de Edom, y han estado vagando en círculo en esa dirección. Pero ahora a partir de Deuteronomio vamos a encontrar que van a estar al otro lado, en la parte del reino de Moab, por arriba, ya frente a, ¿cómo se dice?, a la tierra prometida, frente a Canaán. Lo único que los separa a ellos ahora es el Jericó. El Jericó, ahí pueden ver la flecha. eh, un momento para que más o menos nos ubiquemos geográficamente en donde se encuentra ahora el pueblo. Ok, el contenido del Deuteronomio básicamente lo podemos dividir en base a una sola idea, en base a un concepto principal que va a regir todo el libro de Deuteronomio, que es la predicación de Moisés, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí en los textos, va a hablar acerca de que Moisés va a declarar la palabra, y eso se puede traducir también que él va a exponer la palabra de Dios al pueblo. Él va a explicar, va a dar instrucción, ¿no? Entonces son tres sermones, y esa es la estructura del libro, el contenido de todo Deuteronomio: tres sermones del capítulo 1 al 4, el repaso de la historia de Israel en el pacto.
el repaso, el recuento de la historia de Israel, era necesario que el pueblo, que la segunda generación de los hijos del pueblo de Israel necesitaba escuchar la historia nuevamente contada de primera mano, ¿no? Porque está contando Moisés cómo es que Dios lo rescata de Egipto, ¿no? Y cómo es que entran en un pacto con el pueblo de Israel, al cual los padres habían accedido, habían afirmado que se iban a comprometer con Dios. Luego tenemos del capítulo 5 al capítulo 28 todas las estipulaciones del pacto, todo lo que Dios, que por eso es que parece que es un eco de lo que habíamos visto ya en Éxodo, en parte de Levítico, muchas cosas que ya se han dicho ahora se van a decir nuevamente con ciertos matices, con cierta síntesis, pero básicamente se va a hacer un recuento nuevamente de las estipulaciones del pacto. Y por último, del capítulo 29 al 30 vamos a tener el llamamiento a una decisión. Eso es lo que Moisés va a confrontar al pueblo, va a desafiar al pueblo para que vivan realmente conforme al pacto que Dios les ha hecho, que Dios les ha propuesto. ¿Ok? Así que hasta ahí, esta manera de poder verlo, estos tres sermones, básicamente, si quieres recordar Deuteronomio de una manera muy resumida, es la predicación de Moisés en tres sermones para recordarles aquella historia del pacto con Israel, explicarles las estipulaciones del pacto, qué consiste ese pacto, cuáles son los mandamientos y el llamado, la confrontación, el desafío a vivir realmente según ese pacto. Ok, vamos a ver las divisiones brevemente. Y aquí vamos a entender por medio de la ilustración de un contrato, ¿no? Y aquí vamos a ver dos tipos de contratos que se conocían en esa fecha, que va a ser importante entenderlo porque de esta manera vamos a poder profundizar realmente qué es lo que está pasando entre la relación de Dios con el pueblo de Israel, que dicho sea de paso, es tan importante entender qué tipo de pacto es el que Israel está entrando, conociendo de parte de Dios, porque también eso va a prefigurar mucho de nuestra comprensión del nuevo pacto, ¿no? Porque mucho de lo que el antiguo pacto mostró, el nuevo pacto en realidad no viene para abolir, sino viene para cumplir y incluso de manera más excelente esta conexión, esta relación, esta comunión con Dios. Entonces, por eso es tan importante entender qué tipo de pacto, qué tipo de contrato es el que Dios hace con el pueblo de Israel. Entonces, hay dos tipos de pacto. El primero es el tratado de paridad, que es un pacto o un contrato que se hace entre iguales, es decir, puede ser entre un rey con otro rey, o quizás, no sé, un gobernador con otro gobernador, dos personas que están a la par, ¿no es cierto? Que son de la misma condición, del mismo estatus social, del mismo poder, y ellos llegan a entrar en un pacto de, o un tratado de paridad, ¿no es cierto? El segundo tipo de contrato es el tratado de vasallaje, ¿no? El tratado de vasallaje que se hace entre un rey y sus vasallos, entre un rey y sus súbditos, ¿no? Entonces, es tan importante entender esto, hermanos, porque cuando Dios entra en pacto con Israel, no lo hace como si estuviera entrando en pacto con alguien que está a la par de Dios, no es entre iguales, sino se trata de un pacto de un rey que va de manera, como vamos a ver, o como estamos entendiendo, Dios le ofrece al pueblo de Israel el pacto
para que ellos sean su pueblo, su especial tesoro, como lo dijo en el libro de Éxodo capítulo 19 y 20, que dice, ustedes serán mi especial tesoro, serán una nación santa, un pueblo de reyes y sacerdotes, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces, Él es el que tiene la autoridad, Él es el que delimita, Él es el que pone las reglas del juego, por decirlo así. Y ese es el tipo de tratado que ilustra realmente el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, el tratado de vasallaje. Vamos a ver brevemente las partes de un tratado de vasallaje, como vamos a ver que el libro de Deuteronomio lo explica muy bien. Es por eso que ver el contenido y las divisiones del libro de Deuteronomio nos ayuda a entender qué tipo de tratado, qué tipo de pacto es el que Dios hace con el pueblo de Israel. Y vemos 6 partes de este tratado de vasallaje. Primero, el preámbulo, el prólogo histórico, las estipulaciones, maldiciones, bendiciones, que tienen que ver mucho con el cumplimiento o la desobediencia o el incumplimiento de las estipulaciones. Los testigos, ¿quiénes son los testigos que van a respaldar, que van a observar este tratado? Y el depósito del tratado. Siempre tiene que haber un documento oficial donde queda registrado todo lo que se ha dicho, todos los mandamientos, todo lo que se ha prometido, es decir, si obedeces, recompensa, si desobedeces, condenación, ¿cierto? Entonces podemos ver aquí cómo cada parte del libro de Deuteronomio de alguna manera corresponde a estas 6 partes del tratado de vasallaje. Del capítulo 1 en el preámbulo se presenta a Moisés como el portavoz de Dios, como el portavoz de Yahvé. Yahvé lo tiene a él como su intermediario, lo tiene como su vocero, el que anuncia la palabra al pueblo, ¿no? Entonces ahí lo podemos ver, que Dios toma la iniciativa una vez más. Luego el prólogo histórico para poner en el contexto quiénes son esta gente, quiénes son esta gente, cuál es la condición de esta gente, cuál es la necesidad de esta gente que va a estar entrando en este contrato con Dios, en este pacto con Dios. Y luego viene el desarrollo de todas las estipulaciones del pacto, es decir, los mandamientos, los estatutos, los preceptos. Por eso es tan importante que esto para el pueblo de Israel, que luego todo lo que viene después en el libro de los reyes, en el libro de las crónicas, en los libros de sapienciales, ¿no? Los salmos, los libros poéticos, todo tiene que ver con relación a la ley. Cuando digo ley me refiero a lo que el pueblo de Israel tenía como ley, que era básicamente todo el Antiguo Testamento. Ellos no le decían ley propiamente, le decían Torah, Torah, que aunque si bien es cierto, Torah también lo conocemos nosotros como la ley, pero cuando ellos decían la ley se referían a la palabra Torah. Y la Torá es básicamente instrucción, instrucción. Estas son las instrucciones del pacto, las instrucciones del contrato, del compromiso que hemos hecho con Dios. Entonces, las estipulaciones vienen a ser, tienen que ser de manera muy detallada, muy clara, porque obviamente si estás entrando en un compromiso, en un tratado, en un pacto, tú quieres conocer todas las cosas que el rey está estipulando, ¿no? Y luego tenemos en el capítulo 27 y 28 las bendiciones y las maldiciones, que dicho sea de paso, si uno lo revisa, va a encontrar que las bendiciones son muchas y son muy hermosas, las bendiciones del pacto, pero casi estamos hablando de 3 veces más
se da énfasis a las maldiciones que le vendrán al pueblo si es que viola el pacto. Si viola las estipulaciones del pacto, vienen las maldiciones eh, sobre este pueblo que está rebelde, que viola el pacto, que le da la espalda al rey, y tienes toda la lista de las maldiciones. Ahora, lo curioso aquí, hermanos, es que cuando el pueblo en su momento recibe la ley y entiende también lo que Moisés explica al pueblo, el conocer todo eso no va a impedir que el pueblo se rebele otra vez, viole el pacto, desobedezca, se vuelva un pueblo de dura cerviz, como la misma escritura lo dice, y por eso es que las maldiciones y las bendiciones están aquí también como parte para infundir temor en el pueblo, infundir reverencia ante el pueblo, ¿no? Entonces, una parte también muy importante de este tratado. Tenemos los testigos. Ahora, siendo que el pueblo, es decir, el pueblo de Israel, está entrando en un pacto con el rey del universo, el creador de todo, pues ¿quiénes podrían ser los testigos? ¿No? No puede ser otro ser humano los testigos. Si tú empiezas a leer el capítulo 32, Dios pone a los cielos y a la tierra como los testigos. Dice, escucha tú, oh cielos, oye tú también tierra. Presta atención, ¿por qué? Porque estoy haciendo un pacto con la humanidad, con este pueblo, y tú vas a ser testigo de todo lo que va a pasar. Entonces, esto es muy importante también porque de la manera en cómo Dios lo expresa, es la misma manera como luego va a inspirar el Espíritu de Dios al profeta Isaías, ¿no? Para decir, oye también tú, oh cielos, escucha tu tierra. ¿Por qué? Porque yo saqué a un pueblo, dice el capítulo 1 de Isaías. Yo los liberé y ellos me han dado la espalda. Y tú eres testigo. Y es muy interesante cómo Dios involucra toda su creación para confrontar a la corona de su creación, que es el ser humano. Bueno, y después tenemos ahí el depósito del tratado, que básicamente es el arca del pacto, donde se va a depositar el libro de la ley y va a quedar ahí registrado como algo visible que el pueblo de Israel podía como dice la misma escritura ahí, pueden leer ustedes en esos capítulos, capítulo 31, que cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos ellos tenían que tomar el libro, ¿no? El depósito del tratado, el libro del pacto, y leerlo al pueblo y estar recordándoles otra vez el pacto que habían hecho con Dios. Bueno, seguimos. Ok. ¿Qué es el propósito de Deuteronomio? ¿O cuál es? Bueno, el propósito de Deuteronomio es sencillo, en palabras muy simples y muy claras, es llamar la nueva generación de israelita a una especial relación de pacto con su gran Dios. ¿Ok? Entonces, el propósito de Deuteronomio, el propósito de Moisés en el libro de Deuteronomio es llamar a la nueva generación a vivir en una vida especial, en una relación especial. Por eso es que hablamos de una relación de pacto con su gran Dios. Ok. El propósito de Dios en cuanto al pacto con su pueblo era tomar una relación, era formar una relación especial con ellos, ¿no? Una relación íntima solo puede prosperar en el contexto de un compromiso. Una relación íntima solo puede prosperar en el contexto de un compromiso. Y esto, así como fue verdad y real para
eh, el pueblo de Israel también lo es y también lo va a ser en el nuevo pacto. En el nuevo pacto con Jesús, que también es un pacto de gracia, un pacto donde Dios toma la iniciativa, Él se compromete. Pero este compromiso y esta iniciativa que Dios toma es es algo que el ser humano, el hombre, nosotros ahora escuchamos, recibimos y tenemos que responder también, como dice acá, en un compromiso. Entonces, si nosotros como creyentes queremos que nuestra relación íntima el pueblo, prospere con Dios, nosotros tenemos que comprometernos con Dios. Es decir, por eso es que el cristiano también em, tiene que atesorar la palabra de Dios, tiene que guardar la palabra de Dios, como decía nuestro Señor Jesucristo, el que me ama mi palabra guardará, el que me ama guardará mis mandamientos y andará realmente por la palabra. Entonces, es importante que este principio desde el Antiguo Testamento se enseña, no es un principio nuevo, por eso es que el Evangelio de Juan cuando dice, no os doy un nuevo mandamiento, en la primera carta de Juan, no os doy un nuevo mandamiento, y es un mandamiento antiguo, ya ha estado estipulado, pero en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, hace posible por medio de Jesucristo que realmente vivamos en esta relación íntima porque hay alguien que se ha entregado realmente por nosotros para hacer posible que esta relación íntima prospere. Pero aún sigue vigente para el creyente hoy, como acá bien dice, que una relación íntima con Dios prospera en el contexto de un compromiso con Dios. Y que el propósito principal de Deuteronomio es recordar a Israel de su relación especial con Dios, su relación especial con Dios. Dios, por gracia, llamó al pueblo de Israel, lo hizo con un despliegue de poder majestuoso, llamando a Abraham, como ya hemos visto desde el Génesis, para formar una nación donde Dios la iba a ser su especial tesoro. Entonces, esa relación es especial y el pueblo de Israel, la segunda generación, tenía que recordarlo, tenía que entenderlo, tenía que vivir conforme a esa realidad. La idea principal de Deuteronomio es la relación única con el Señor como un Dios único, quien sostiene a Israel como un pueblo único. Y aquí es otra vez un principio tan glorioso, un principio que lo vemos desde el Antiguo Testamento estipulado, es el único Dios verdadero que llama a un pueblo único, que lo hace único por el que llama. El que llama, como es el único Dios, verdadero, santo, justo y bueno, escoge de una manera gloriosa a un pueblo y lo hace único ante los demás pueblos. Lo santifica en ese sentido, lo aparta ¿no? Lo aparta para sí mismo. Por eso es que veíamos que el libro del Éxodo, como recordarán, el tema central es salvado para servir. Ya Dios está sacando del pueblo de Egipto a un pueblo como los israelitas por la promesa que él ha hecho, pero lo está salvando y sacando para que les sirvan. Y ahí es donde conectamos otra vez Levítico, ¿ok? Acá estamos, ya Dios nos ha rescatado, pero ¿cómo le servimos entonces? Ok, ahí está Levítico, te dice cómo acercarte a Dios, cómo servir a un Dios santo. Y ahora tenemos en Deuteronomio otra vez recordar todas estas cosas para que el pueblo realmente pueda vivir conforme al pacto. Y por último, la meta de Moisés es hacer al pueblo renovar el pacto hecho en Sinaí.
Eso es hacer compromiso nuevo con Dios. Y esta parte, hermanos, es muy hermosa en el sentido de que de alguna manera en el antiguo pacto, ya se hablaba de restauración, se hablaba de santificación, se hablaba de esta renovación. No, no, el pueblo de Israel, aun si hubiera olvidado el pacto de Dios, tenía la oportunidad de renovar sus votos, renovar su compromiso con Dios. ¿Cómo lo hacían? Bueno, reconociendo otra vez el pacto, recordar otra vez el pacto que Dios ha hecho con el pueblo, que se basa en el carácter mismo de Dios, y que esto sea, este pacto sea la base que llevara al pueblo a recordar su compromiso con Dios y a rendirle una relación reverente, a rendirle una devoción total, una consagración continua. Es por eso que el tema de Deuteronomio es que quiere, qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios quiere a través de esta segunda exhortación, a través de esta segunda instrucción. Dios está demandando del pueblo de la segunda generación una devoción total, una devoción total. ¿Ok? Así que este es un punto alto también aquí en el tema central de Deuteronomio. Dios está enseñando a su pueblo que necesitan consagrarse totalmente a Dios. Bueno, aquí vamos a ver brevemente algunos temas que son importantes también dentro del libro de Deuteronomio. Uno muy conocido, ¿no? Que es la Shema o el citatorio, donde Moisés va a basar este, es- esta doctrina tan importante acerca de la unicidad, la singularidad de Dios, ¿no? Dios es uno, como vemos ahí en Deuteronomio 6:4. Bueno, el Shema, que es capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 4 al 9. Pero leo el versículo 6 que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Ahora, este es un texto muy importante del Antiguo Testamento, porque luego vamos a estar hablando a la luz del Nuevo Testamento de un único Dios que subsiste en tres personas. Hablar de la doctrina de la Trinidad no es algo que se inventó el cristianismo post resurrección, post el tiempo de Cristo, sino que ya los rasgos de la doctrina se vienen enseñando desde el Antiguo Testamento. Y aquí vamos a ver, bueno, como también en Génesis hay algunos pasajes donde Dios habla en plural cuando dice hagamos, ¿no es cierto? Y uno se podría poner a pensar, pero si Dios estaba solo, ¿por qué dijo hagamos? ¿Con quién estaba hablando? Bueno, porque entendemos a la luz ya de toda la revelación que Dios existe en tres personas. Cada persona es completamente Dios, pero solamente hay un Dios. Y este texto es muy clave para entender Dios es uno, como dice aquí. ¿Ok? Y aquí la Shema es uno, eh, por así decirlo, la enseñanza central que Moisés va en la cual todo lo demás va a girar en torno a esto. Todos los demás mandamientos, todos los demás estatutos y preceptos, todo va a girar en torno a este gran mandamiento. Por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo eh, va a ser interpelado, va a ser interrogado, le preguntan cuál es el mayor y más grande mandamiento, le dicen, ¿no? Bueno, él va a citar la Shema, él va a citar la Shema.
Y tenemos aquí expresado por la palabra amor, ¿no? Amor sin rivales, dice el versículo 5 y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ok? Eso es lo que podemos ver, un texto también muy clásico, muy importante, tanto en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel como también en el Nuevo Testamento. Porque Jesús, como dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, yo no he venido para abrogar la ley, yo he venido para cumplir la ley. No es que Él vino y desechó todo, como algunos creen, ¿no? Que ya no importa lo que se enseñó en el Antiguo Testamento. No, no es así. Al contrario, hay una riqueza impresionante al comprender la enseñanza del Antiguo Testamento y cómo en el Nuevo Testamento Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces, es más, la ley del amor, como dice, es la ley de Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Porque el que ama ha cumplido la ley, porque esto es los profetas y la ley, el amor de Cristo. Entonces, aquí tenemos expresado por la palabra amor, un amor sin rivales, es decir, un amor que no coquetea con otros amores, un amor fiel, un amor entregado. Por eso es que lo expresa de esa manera, de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Bueno, también marcado por la relación con sus palabras, ¿no? Una relación con sus palabras. Podemos ver aquí en el texto, versículos 6 al 9, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ojo que las palabras aquí empiezan o vienen por la iniciativa de Dios, vienen por la revelación. Estas palabras que yo te mando, o sea, yo estoy, dice Jehová Dios, yo estoy dándote la palabra, yo te estoy mandando la palabra, yo te estoy mostrando aquí la palabra. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora, este texto es curioso porque no dice estarán en tu corazón. Dice, estarán sobre tu corazón. Es curioso, no sé si te has puesto a pensar en esto, pero ¿por qué dice estarán sobre tu corazón y no estarán en tu corazón? Capaz si no te has dado cuenta, quizás. Has leído muchas veces este texto y no te has puesto a pensar, quizás, de por qué Dios inspiró el texto de esta manera. ¿Por qué no simplemente dijo, o estarán en tu corazón o estarán al lado de ti? Sino que dice estarán sobre tu corazón. Y básicamente, en el idioma original, la palabra sobre tu corazón la pone como en ese pedestal de honor, en esa parte visible ante todos. Ya no podemos decir, el pueblo de Israel no puede decir, no, no, yo tengo bien guardada la palabra dentro de mi corazón, sino sobre mi corazón para que todos lo vean, para que sea testimonio a todos, para que realmente sea vivido diariamente. Por eso es que la segunda parte del texto dice, y la repetirás a tus hijos. ¿Qué? ¿Cómo puede repetir a sus hijos la palabra? Solamente en momentos específicos en la mañana y está repitiéndola como una rutina por la mañana o una rutina por la tarde o una rutina por la noche. Solamente a eso se limita. No, eh, al estar sobre tu corazón, al estar tan visible a otros, la idea es que tus hijos lo van a ver todo el tiempo. De eso está hablando. Va a ser tan notorio que cualquier persona que nos vea, para el israelita era así, tiene que verme que yo estoy viviendo de acuerdo a estas palabras porque yo las pongo sobre mi corazón, disponible y visible para todos. Y luego dice, y hablarás de ella. Entonces, si está sobre mi corazón, va a ser también mi tema de conversación. Va a estar tan accesible a mí
que yo voy a poder hablar de esto, dice, estando en la casa, andando por el camino, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, quizás aquí el resumen se debería hacer, estas palabras que están sobre tu corazón estarán contigo en todo tiempo, en toda situación, y vivirás por ella, ¿no es cierto? Estará siempre sobre ti, guiándote, guardándote, llevándote a vivir. Algunos judíos, ¿no? Sobre todo los ultra ortodoxos, han tomado este texto de una manera tan literal que tú los ves amarrándose en las filacterias que le llaman, lo tienen amarrados aquí en el brazo, una cajita donde meten el texto de la palabra de Dios y la andan amarrada en el brazo. Algunos lo amarran también en unas cajitas que se ponen aquí en la frente. ¿Por qué? Porque acá dice, estarán como frontales entre tus ojos. Entonces ellos lo tomaron literal y se pusieron aquí y llevanla guardada ahí la palabra, y no se han dado cuenta que realmente el punto de este texto es esta instrucción. Pues el Shema es: oye, oye Israel, prestar atención a la instrucción debe ser de tal importancia que va a guiar toda tu vida, en todo tiempo, eh, constantemente, toda circunstancia, de arriba y abajo, como dice, en tu casa, en el camino, es decir, en tu hogar o en tu trabajo, en todo momento. La palabra debe estar y gobernar sobre tu corazón. Así es, hermanos. Entonces, esta es el citatorio que Moisés hace al pueblo. Por eso, otra vez, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que está comunicando? Devoción total, ¿cierto? Devoción, devoción total. Oye, ahora sí, un tema más aquí sobre el libro de Deuteronomio es la circuncisión, un tema que ya se había visto desde el Éxodo, desde el libro de Génesis, ¿no? Acerca de la circuncisión como la señal del pacto. Pero vamos a observar dos textos aquí en Deuteronomio que son muy interesantes. Dice en Deuteronomio 16, perdón, en el capítulo 10, versículo 16, dice, como un mandamiento que Moisés le habla al pueblo de Israel, le dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ahora, si bien es cierto, nosotros cuando vimos con Abraham y la señal del pacto, la circuncisión, en Génesis uno lo ve de una manera más literal, como aquella acción física, porque eso era algo físico que se hacían los hombres, como aquella señal del pacto, ¿no? Yo creo, yo lo hago. De alguna manera puedo exteriorizar mi obediencia, mi fe, mi creer en la palabra, como obedeciendo este mandato físico literal. Y es por eso que Abraham tenía que circuncidar a Isaac, incluso circuncidó también a Ismael, y luego tienes a los hijos de a los hijos de Isaac, a Jacob y a las 12 tribus, circuncidando al pueblo, porque era la señal de la identidad como pueblo, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí Moisés está hablando de la circuncisión en términos no tan literales, porque dice el prepucio de vuestro corazón.
Ahora, hermanos, perdónenme, quizás voy a hablar un poquito más específico, pero el corazón no tiene prepucio, ¿no? Lo que tiene el prepucio es la parte masculina. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Moisés cuando dice el prepucio de vuestro corazón? Y es aquí, amados hermanos, donde es tan interesante del por qué Dios eh, establece como la señal del pacto la circuncisión. Porque la circuncisión, dicho sea de paso, no solo la practicó el pueblo de Israel, habían otras naciones ya practicando la circuncisión como una forma de salubridad, es decir, de higiene personal que podía cuidar y guardar a los hombres de no caer en alguna enfermedad contagiosa, contaminada en la parte de los varones, ¿no es cierto? Entonces, ya que esto era en el tiempo aquel, era algo tan relacionado con eh, la suciedad, ¿no? La antihigiene y todo esto, se toma esta ocasión, esta ilustración para hablar de aquella cosa abominable que está en tu cuerpo. Entonces la circuncisión venía a limpiar eso abominable y por eso era establecido como un medio de higiene personal, de quitar lo que está mal. Por eso es que aquí Moisés toma la idea de la señal del pacto, que es la circuncisión, y la aplica de una manera espiritual, porque dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, es decir, lo abominable de tu corazón, quítalo, límpialo, sácalo de ahí. Por eso dice, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces, la rebelión del corazón viene a ser la abominación del corazón. Y la circuncisión viene a limpiar eso. Viene, tienes que quitar eso. Entonces, aquí tenemos una pequeña tensión, porque en el capítulo 10 versículo 16 el mandato que Dios da por medio de su siervo Moisés, Yahvé le dice al pueblo de Israel, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Es un mandamiento. Sin embargo, en Deuteronomio 36 encontramos, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Ahora noten aquí que en este texto eh, están de alguna manera armonizándose dos conceptos muy importantes. Uno es la circuncisión y otro es el Shema, el gran mandamiento, el amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y a fin de que vivas. Entonces, pero hay aquí la tensión, porque primero en el 10:16 parece ser que Moisés da el mandamiento al pueblo, circuncidad vuestro corazón, ustedes tienen que hacer eso. Sin embargo, en el Deuteronomio 36 encontramos que Jehová, Dios, Yahvé, circuncidará vuestro corazón. O sea, Él se va a encargar de limpiar la abominación de nuestro corazón. Y si lo relacionamos con el versículo anterior que he leído, Dios va a quitar la rebelión de nuestro corazón, la pecaminosidad de nuestro corazón. Entonces es una obra que Dios va a hacer. Sin embargo, el texto dice, pero ustedes, límpiense, límpiense. ¿Cómo armonizamos estas dos ideas? Bueno, la verdad es que la atención la vamos a ver en el Nuevo Testamento. Por un lado, Dios manda al pueblo y manda al ser humano
a arrepentirse, a creer, arrepentirse de sus pecados, a creer, confiar en Dios, a santificarse, a vivir en justicia, a vivir en el amor, a vivir en el servicio. Todo eso, el hombre es responsable de someterse a Dios, de obedecer a Dios. Sin embargo, entendemos también que el hombre en sí mismo no lo puede hacer solo. Necesita la ayuda y la asistencia del poder del Espíritu Santo. Y es ahí donde yo pienso que el apóstol Pablo fue el que más luz nos ha dado con respecto a esto. Dios es soberano, pero a la vez el hombre es responsable. Entonces Dios soberanamente ha dado su palabra de manera, eh, tomando la iniciativa de manera abierta y generosa, mostrando gracia y misericordia a todos, a todo aquel que oye, es decir, que presta atención. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el prestar atención, el oír, el creer es obedecer. Es decir, yo escucho y creo que lo que Dios dice es verdad, por lo tanto, obedezco. Entonces, estos conceptos lo vemos desde el Antiguo Testamento, lo vemos aquí en el Pentateuco. Dios es soberano, el hombre es responsable. Dios circuncida el corazón del ser humano. El ser humano está llamado a arrepentirse y a quitar toda rebelión, toda abominación del corazón. Entonces, eso es una verdad, una tensión a veces cuando entramos a estudiar esta línea, toda esta doctrina, pero creo yo, hermanos, que hacemos muy bien en mantener esta atención santa, esta atención que solo descansa en la soberanía de Dios y no ir más allá y decir cosas que quizás la Biblia no lo dice textualmente. Entonces, ¿cómo solucionamos la atención? No la solucionamos, la aceptamos, la recibimos, la reconocemos como está en la Escritura y abrazamos la fe que Dios nos ha dado en su palabra. Y así es como vemos este tema que encontramos en el libro de Deuteronomio. Y un tema más que también el libro de Deuteronomio va de alguna manera a anticipar. Por eso es que Moisés también es contado como un profeta, un gran profeta, Moisés. Entonces, cuando Moisés prefigura en este oficio de profeta, prefigura la venida del Mesías, aunque no entendemos y no vamos a poner en la mente del escritor de Deuteronomio y de la gente, el, los oyentes primarios, ¿no? A quienes fue escrito este libro, no vamos a poner quizás conceptos que lo vamos a ver o doctrinas que la vamos a ver después, no sé, con el rey David o con los profetas o ya en el Nuevo Testamento. Pero el concepto de profeta ya se ve desde el libro de Deuteronomio, libro del Éxodo, desde el Pentateuco, ya se está hablando de este concepto de un profeta. Y aquí en Deuteronomio se da una profecía muy importante en el Deuteronomio 18 15 al 19. Va a hablar acerca del profeta que Dios va a levantar de en medio del pueblo, que será semejante a Moisés. Vamos a ver. En el contexto ahí del 9 al 14, en el que se está hablando acerca de los consejeros y los profetas falsos. ¿A quién no debe ir el pueblo? A los profetas falsos, no deben escuchar, no deben hacerle caso, pero aquí ya se da por sentado de que van a haber consejeros falsos, profetas falsos que van a estar dizque profetizando de parte de Dios, pero Dios dice a ellos no lo debes escuchar, no lo debes de escuchar. ¿A quién sí deben escuchar? Bueno, a alguien que va a ser como Moisés en un sentido,
va a cumplir el oficio que Moisés está representando por el pueblo, va a ser un intercesor entre Dios y los hombres, y también entre el pueblo y Dios. Entonces, esta es la doble vía que hace el profeta. Representa a Dios hacia el pueblo y al pueblo hacia Dios. Un intercesor, un intermediario. Y ese será como Moisés, hablando del profeta, el profeta, que más tendrá un contacto directo con Dios. Es decir, así como Moisés, como dice en el libro del Éxodo, que Dios le hablaba cara a cara con Moisés como quien habla a su compañero. Este tipo de relación era una relación única. No había otro ser humano en el tiempo de Moisés que podía tener la relación que Moisés tuvo con Yahvé. Entonces, el profeta, aquí se dan los detalles de cómo va a ser el profeta que Dios va a levantar. Será como ellos, será de en medio de ellos, será semejante a ellos. Y aquí es donde cobra tanta importancia el libro el libro de Hebreos, porque ahí te explica por qué era necesario que el profeta de Dios, el profeta de Dios, el gran profeta, que hablando de nuestro Señor Jesucristo, tenía que ser semejante a nosotros en todo, tenía que ser de en medio, uno más del pueblo. Y ahí también podemos ver cómo la profecía de el profeta que había de venir, que el pueblo de Israel de alguna manera ya tenía que estar pensando en esto, iba a ser, tenía que ser Dios mismo, ¿es cierto? Y aquí ya podemos estar hablando un poquito quizás de lo que es la encarnación, pero es un tema tan amplio. Pero aún todos estos vestigios, todos estos destellos de la revelación de Dios ya se ven desde aquí, ya se ven desde este libro y del Pentateuco en general. Ahora, ¿cuáles eran las pruebas de un profeta? Confirmación a la revelación ya dada, ya es decir, que si decían algo se tenía que cumplir. Cumplimiento de la revelación nueva. Si traían una palabra nueva, algún detalle tenía que cumplirse tal cual lo están diciendo. Y en el anterior era conformación a la revelación, es decir, una concordancia entre lo que Dios ya ha revelado y las cosas nuevas que una persona está profetizando, ¿cierto? Bueno, creo que ahí este oficio de profeta ya se viene enseñando aquí desde el Pentateuco, nos están dando ciertos detalles, ciertos destellos de cómo debería ser aquel profeta de en medio de ti, de tus hermanos, así como Moisés. Y la palabra dice, a él deben oír, a él deben oír. No escuchar a los falsos profetas, escuchar al profeta, el verdadero, que ese es Cristo. Eh, en el Nuevo Testamento vemos de que ya había muchos falsos cristos, ¿cierto? Muchos falsos cristos, pero solamente el pueblo debía de oír solamente al verdadero y único profeta, que es Jesucristo. Todo lo demás, en palabras del escritor a los hebreos, todo lo demás era sombra de lo que había de venir. Cristo es el cumplimiento realmente de, del oficio del profeta. Para cerrar, hermanos, el tema de Deuteronomio es devoción total. Devoción total. Nos están recordando el tema de- del compromiso con Dios, del pacto con Dios, de la relación íntima con Dios que se desarrolla en el contexto de compromiso con Dios, es decir, devoción total. Bueno, hermanos, lo vamos a dejar ahí y la siguiente semana vamos a tener la bendición de poder hacer un recuento
de cómo entender el Pentateuco y la influencia que tiene en el Nuevo Testamento y cómo el Nuevo Testamento se relaciona con el Pentateuco. Así que pido muchas sus oraciones, hermanos. Dios mediante, la otra semana estaremos cerrando con este curso. Que Dios los bendiga y estamos en contacto. Bendiciones.